Transformando la mente, sanando el corazón, con Ketty Torres. Un espacio de inteligencia emocional, neurociencia, desarrollo del pensamiento y consejería. Síguenos todos los lunes a las 9 de la mañana, hora de California, por Sí Se Puede Radio. Transforma tu mente, sana tu corazón. ¡Comenzamos! Muy buenos días, estimados oyentes. Bienvenidos a Transformando la Mente y Sanando el Corazón, un nuevo programa en Sí Se Puede Radio, en donde estamos conociendo herramientas sobre inteligencia emocional, emociones, bajo principios y valores bíblicos, muy importante. Ese es el propósito de nuestro programa. Y el día de hoy contamos con un invitado muy especial, muy querido, que bajo su perspectiva, su conocimiento y su experiencia nos va a responder algunas preguntas muy concretas, muy importantes para nuestra vida, también para la vida que tenemos con nuestras familias. Entonces, el día de hoy estamos con el magíster Vicente Torres y queremos saludarlo. Buenos días, Vicente. Espero que te sientas muy a gusto y en familia con Sí Se Puede Radio. Bienvenido y gracias por aceptarnos la invitación. Buenos días, Ketty, y un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas de Sí Se Puede Radio. Para mí es un gusto, es un placer poder compartir este espacio contigo y hablar un poco de la vida misma, ¿no? Me parece genial este espacio donde evidentemente a través de las diferentes charlas con los diferentes invitados se puede hacer una reflexión sobre las emociones, sobre la mente, sobre el corazón. Muy bien, pero queremos también que nos digas de dónde te estás conectando y a qué te dedicas, un poquito. Claro que sí, estamos desde Guayaquil, estamos acá en Guayaquil, Ecuador, estamos desde mi hogar. Hoy en Ecuador es un día feriado, se conmemora el primer grito de la independencia acá en el Ecuador, una fecha patria, y me dedico a las leyes. Soy abogado, soy padre de familia, soy una persona con constante aprendizaje y buscando siempre el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el alma. Muy bien. Yo creo que desde el punto de vista humanista vamos a ir tratando ciertas preguntas para conocimiento del público, para poder fomentar y dar herramientas de ayuda y poder tener una mejor calidad de vida, porque a todos nos ha tocado. Entonces, este tema de las emociones es muy amplio, cubre muchos aspectos, pero yo sí quisiera preguntarte, Vicente, que en muchas ocasiones hacemos y decimos cosas de las que después nos arrepentimos. ¿A qué se debe? ¿A qué, según tu criterio y tu experiencia, qué piensas acerca de esto? Bueno, en realidad yo creo que parte de eso es un poco de la madurez del ser humano. Y cuando hablo de madurez no solamente hablo desde el punto de vista tal vez psicológico, sino también desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista espiritual como tal, ¿no? En realidad, las emociones son un tema que muy poco se trata y muchas veces ni siquiera lo podemos identificar. Y es a lo largo del tiempo, a lo largo de las experiencias que vamos adquiriendo con la vida, es donde evidentemente vamos reflexionando sobre algunas cosas. Y para muestra un botón, muchas veces nosotros reaccionamos por impulsos. Y esos impulsos son los que nos hacen cometer muchas veces situaciones que después nos estamos arrepintiendo. El impulso tal vez de contestar algo inmediatamente, sin reflexionarlo, sin pensarlo, y es ahí donde a veces cuando ya pedimos el perdón, las disculpas de las personas, dices, no lo quise hacer, no lo quería decir de esa forma, no lo quería decir así.
y es precisamente por eso, porque muchas veces no nos enseñan o no nos autoeducamos respecto a cómo ir regulando esas emociones. Es normal el coraje, la ira, el ímpetu, pero es parte del ser humano. Lo que no nos han enseñado y lo que debemos ir aprendiendo con el tiempo es cómo controlarlo. Por eso a veces una respuesta inmediata a cualquier situación a veces puede traer cola y a veces puede repercutir en las relaciones interpersonales, en las relaciones que mantenemos con nuestra familia, es decir, un coraje, una situación de ansiedad y que a la primera es una chispa y explota una bomba. Entonces, desde el punto de vista de la madurez, no solamente psicológica, sino también biológica, es donde tenemos este tipo de respuestas exabruptos y después simplemente nos arrepentimos. Entonces, pienso que la educación emocional debería de impartírsela o por lo menos irla regulando desde que somos niños, ¿verdad? Es muy difícil porque muchas veces se nos escapa de la mente que esto tiene importancia. Pero si no lo vamos tratando y no lo vamos educando, sí sería un problema cuando somos adultos. Ahora, las emociones no son malas. Las emociones está permitido tenerlas, es natural, es propio del ser humano. Pero lo que no está bien es dejar que esas emociones nos gobiernen, ¿verdad? Dar rienda suelta a ellas y que luego se complique la situación y pasen a gobernarnos prácticamente. Entonces, eso sería el error en todo caso, pero no en sí la parte emocional. Entonces, por supuesto, Ketty, por supuesto. Es que justamente las emociones son parte inherente al ser humano, forman parte del ser humano. Es normal que nosotros todos los días tengamos de alguna manera alegrías, tengamos frustraciones, tengamos corajes. Es parte de la cotidianidad. Y lo que tú haces referencia es muy importante. Justamente hoy se habla ya de la inteligencia emocional. Antes ni siquiera esa palabra estaba dentro del radar de las personas. Hoy ya poco a poco va ganando espacio, como por ejemplo este espacio precisamente, donde está dedicado justamente a identificar, a revisar, a observar y tal vez desde el punto de vista, desde la experiencia de los panelistas, a dar incluso guías respecto al tema de las emociones. Entonces, la inteligencia emocional existe, ya está demostrado, así como la inteligencia espacial, así como la inteligencia corporal. Esas inteligencias existen y hoy se pone dentro del radar la inteligencia emocional. Y al igual que las otras inteligencias, se debe de tener herramientas respecto a cómo lidiar con ellas, a cómo estar con ellas. Entonces, por eso es muy importante que desde niños sepamos identificar las emociones. Desde niños, desde la guía de los padres, desde la guía de los maestros, ayuden a los niños a identificar las emociones y desde ese punto de vista otorgarles las herramientas para que evidentemente ya en la vida adulta precisamente puedan justamente gestionar las emociones. Correcto. Entonces, sabiendo muchas veces lo que es correcto, lo que está bien, no lo hacemos. Dudamos, ponemos de manifiesto las emociones del momento y lógicamente los errores que pueden afectar nuestra vida, y no solamente la nuestra, sino también la de nuestra familia. Pero yo sí quisiera acotar algo dentro del plano bíblico, porque lo encontramos en un libro de la Biblia también, porque esto no es de ahora, sí nos habla la Biblia de la parte emocional, pero nunca nos hemos detenido a pensar qué es y para qué es. Entonces, en Romanos 7:19 dice la cita bíblica: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. O sea, está claro, ¿verdad? Sobre lo que estamos hablando. No es lo que yo quiero hacer muchas veces, sino lo que no quiero, eso hago. Entonces, esto demuestra que hay un conflicto entre el deseo de hacer el bien y la debilidad humana. Entonces, tenemos que pensar en eso, razonar, meditar y también tener nuestro manual de vida, que es la Biblia. Pero, ¿qué crees tú
¿qué papel, Vicente, desempeñan las emociones en esas reacciones impulsivas? Cuando dejamos que los impulsos gobiernen nuestras acciones. Sí, justamente una mala gestión de las emociones conlleva a después simplemente arrepentirse, después a lamentarse. Entonces, esa mala gestión, y volvemos al tema, y a veces no la sabemos gestionar porque precisamente no tenemos las herramientas. Entonces tú vas viendo cómo todo es una especie de cadena, ¿no? Una especie de cadena donde en la cotidianidad diaria, justamente por no obtener esas herramientas desde pequeño, no haberlas cultivado ya ahora de adolescentes o de adultos, es donde evidentemente se podría llegar a determinar de que la mala gestión de las emociones podrían conllevar a exabruptos, a situaciones que después estamos arrepintiéndonos. Entonces, en función de eso es donde justamente debemos como sociedad ir meditando, ir revisando, ir gestionando incluso desde los espacios educativos, desde los espacios espirituales, desde los espacios familiares como tal. Porque como lo decía anteriormente, es normal que nosotros no todos los días estemos alegres, felices, y que si eso se choca con la cotidianidad del estrés, del trabajo, de la familia, de las preocupaciones, muchas veces existe solamente un detonante y ese detonante termina siendo tal vez un hijo, termina siendo tal vez alguien cercano que después simplemente decimos, no lo quise hacer, no lo quise decir, no lo quise gestionar de esa forma, pero ya lo hecho está. Entonces, frente a eso es evidente que debemos de ser más cautos respecto al tema. Pero ser cauto implica tener un autocontrol y ese autocontrol es a través de las herramientas y esas herramientas las vamos cultivando con la vida, con las experiencias en muchos de los casos. Por eso no es nada alocado decir de que es evidentemente los años los que te van proporcionando esas herramientas de vida después de que has vivido y todo aquello. Pero hoy, como ya está dentro del radar el tema de la inteligencia emocional, es importante que se vayan gestionando desde los propios espacios de formación, ¿no? Entonces, es ahí donde hay que simplemente buscar esos espacios para ir incorporando estas herramientas de vida que permitan al ser humano gestionar mejor sus emociones y que permitan al ser humano arrepentirse menos de lo que no quise decir o no quise hacer. Exacto. O sea que podríamos comparar a las emociones como el tablero más o menos de un automóvil que tiene las lucecitas y que nos indican que algo está fallando o algo está pasando, ¿verdad? En el carro. Por compararlo así, por poner un ejemplo más o menos. Pero de que tenemos que, después de haber detectado el daño, regular todas esas emociones, ¿verdad? Con principios, con valores, con aprendizajes que no nos lleven a esos errores cotidianos, porque muchas veces son cotidianos. Y también yo puedo afirmar y remarcar que en Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. ¿Qué significa airaos? Que nos podemos salir de nuestros cabales, que podemos estar en un estado emocional compulsivo, de mucho drama, podríamos decir así, pero dice no pequéis. Entonces, y también en Santiago 1:19 nos anima a hacer, esto es algo muy importante para aplicarlo en nuestra vida, prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para airarnos. Entonces tenemos que más bien tener esa facilidad, ese don de escuchar, callar y no airarnos. O sea, no entrar en disgustos excesivos por determinadas razones. Entonces, estos principios bíblicos son muy importantes también que pueden regular de una u otra manera nuestra vida. Correcto, Ketty, y justamente ahí te quería interrumpir un poco porque, a ver,
la gestión de las emociones parte del propio ser humano, ¿no? De lo intrínseco del ser humano como tal. Y tal vez en Latinoamérica muchas veces hacemos referencia a que, yo soy así porque así fue mi papá, así fue mi mamá, así fue mi abuelo, yo soy impulsivo, yo grito porque así fueron partes de mi tronco familiar. Pero ojo, dentro de un contexto ya un poco más íntimo, familiar, uno puede ir rompiendo esas cadenas. Uno puede ir rompiendo esas situaciones que se vienen arrastrando desde la familiaridad. No es mejor quien reaccione de una forma impulsiva, de una forma tal vez un poco, tal vez un poco desde el punto de vista de que, como mi papá era impulsivo, yo también soy impulsivo, entonces estoy haciendo una honra a mis antepasados, ¿no? Entonces, la gestión de las emociones debe de venir desde lo intrínseco del ser humano, desde el propio ser humano diciendo, a ver, si esto ocasionó dentro de mi familia tal vez una mala gestión familiar, tal vez una ruptura familiar, es momento de calmarme, escuchar, ver, observar y decir ya un poco más sesudo, un poco más inteligenciado la respuesta que. Entonces, es una invitación en este momento a romper un poco esos patrones sustentados tal vez en una honra a sus antepasados, porque así fueron mi abuelo, porque así fue mi padre, porque así fue mi bisabuelo, de que era fuerte de carácter, era impulsivo, era todo esto de aquí, ¿no? Entonces, la gestión de las emociones es propia, ¿no? Y a través de las herramientas hay que irlas gestionando. Exactamente. Entonces, y cuando hablamos del cerebro emocional y del cerebro racional, ¿tú encuentras ahí diferencia? ¿Qué podríamos decir acerca de esos dos aspectos? El cerebro emocional y el cerebro racional. Sí, por supuesto. De hecho, la propia ciencia ya lo ha establecido de esa forma. El cerebro emocional incluso es parte de lo que se conoce como el cerebro reptiliano, es decir, lo más primitivo desde el punto de vista científico del ser humano. Entonces, por eso el tema de ir inteligenciándose en el tema de las emociones es conectarlo con el cerebro racional, es decir, yo no quiero lastimarte. Y como yo no quiero lastimarte, debo de gestionar mis emociones de una mejor forma. Si es que de pronto viene mi esposa, mis hijas, mis padres, diciendo o queriendo tal cosa y a mí me molesta, tal vez no tengo buen feeling con aquello, no es simplemente de explotar y decir, ya, aquí se acabó. Entonces, cuando explota eso de ahí, lo que está ahí de alguna manera evolucionando es las emociones mal gestionadas. Entonces ahí es donde cuando el cerebro reptiliano siente una amenaza, ¿verdad? Reacciona de forma impulsiva. Y ese impulso que nosotros conocemos es una emoción. Y esa emoción mal gestionada va a provocar en las personas, evidentemente, tal vez tristeza, tal vez desagrado, una serie de emociones también para ellos. Entonces, el cerebro racional es el que te invita a decir, a ver, no me agrada, no me gusta lo que me estás diciendo, pero me tomo un poco de tiempo para gestionarlo, para darte mi respuesta y de esa forma evitar un conflicto. Entonces, esa gestión de las emociones debe de partir del cerebro racional. Pero las emociones per se, que son inherentes, que están propias en el ser humano, evidentemente son parte de ese cerebro reptiliano. Ese cerebro reptiliano que es primitivo y que busca de alguna forma resguardarse, protegerse, que de esa forma no se sienta amenazado. Es decir, ante el miedo, ¿qué es lo que normalmente hace el ser humano? Se perturba, busca de alguna forma reaccionar.
ante el temor, ante la incertidumbre. Entonces, como se ha gestionado las emociones, tengo las herramientas para gestionar las emociones, me inclino más para lo racional. Entonces, el control, el autocontrol, la autopercepción y la gestión de esas emociones, ¿no? Sí, así es, estoy de acuerdo. Lo que significa que entonces hay que dejar bien asentado y bien diferenciado. El cerebro emocional actúa de acuerdo a sus propios impulsos, a sus reacciones, a las emociones del momento, ¿no? Que pueden ser muchas, puede ser alegría, tristeza, miedo, enojo, en fin. Pero el racional es el que puede de alguna manera analizar la situación que está viviendo, se toma un momento para reflexionar y no actúa de manera acelerada. Entonces, esa es la diferencia y que deberíamos de poner a pensarnos un poco cuando estamos ante una situación de riesgo, ante una situación muy difícil, y con calma tomarnos el momento como para poder reflexionar, porque muchas veces tenemos esos impulsos que nos llevan a decir, como ya lo mencionamos en otro momento, y hacer lo que no queremos, y después viene el arrepentimiento, no quise decir esto, no lo quise hacer, pero pasó. Entonces viene la emoción, viene la calma, que es la reflexión, ¿verdad? Luego viene gestionar bien la emoción y por último la actuación. Cuando muchas personas a veces caemos en el error de hacer lo contrario. Comenzamos por el final actuando, pero eso nos lleva a a consecuencias graves. Entonces, esa es la diferencia que podríamos dejar marcado entre lo que es cerebro emocional y la inteligencia que nos estábamos refiriendo hace un momento. Pues no, el cerebro emocional y el cerebro racional. Pero ¿qué sucede cuando todas estas circunstancias, todo este correr del día a día, el trabajo, muchas veces problemas también fuera o externos, alteran nuestro sistema emocional y caemos en un estrés grave, profundo, porque hay de diferentes grados, y dejamos que este estrés nos lleve a una situación muy difícil a veces de poder levantarnos, ¿no? El estrés también nos sacude, nos abriga y nos coge y toma el control si no estamos preparados y listos. Entonces, ¿qué sucede cuando nuestro cuerpo y en nuestra mente experimentamos mucho estrés? ¿Qué tú crees que puede pasar en nuestra vida? Claro, a ver, el estrés es algo que existe, ¿no? Y lo digo con estas palabras categóricas porque muchas veces hay personas que minimizan el tema del estrés, ¿no? Y el estrés en realidad es una serie de situaciones bioquímicas que ocurren dentro de nuestro cuerpo. El famoso cortisol se eleva cuando estamos estresados, cuando estamos angustiados, ¿no? Y refiriéndonos al estrés, esto de aquí, este cortisol desencadena en una serie de reacciones en el propio cuerpo, la fatiga, la ansiedad y una serie de cosas. Y eso de ahí muchas veces nubla nuestra mente racional y es donde evidentemente en este conflicto entre la mente emocional y la mente racional sobrevive la mente emocional. Y es ahí donde justamente a veces, pese a tener las herramientas, no podemos gestionar de una mejor forma las emociones. Entonces, el estrés es algo que existe y es real, pero sin embargo es importante de que a medida que vayamos pasando el tiempo y vayamos adquiriendo más madurez, es indispensable que con estas herramientas que vamos a ir aprendiendo a lo largo de la vida se pueda gestionar de una mejor forma el estrés. Por ejemplo, yo gestiono mi estrés diario de mi cotidianidad a través de un ancla que para mí es el ejercicio, ¿ya? Uh-huh. Entonces, ese ejercicio, que es todos los días en la mañana, ¿verdad? Me permite a mí mantenerme equilibrado. Es decir, el estrés está ahí, es parte de la cotidianidad.
porque todos tenemos deudas, porque todos tenemos conflictos familiares, porque todos tenemos preocupaciones, porque todos tenemos una serie de cosas que no nos permiten estar pisando sobre un campo de algodón, sino en la vida diaria, en la cotidianidad. Y es justamente allá. Hay que saber gestionar ese estrés. Hay que tener un ancla para que ese estrés no nos permita irnos lejos de ese foco que tenemos en la vida. Entonces, tal vez puede ser la meditación, tal vez puede ser la lectura, tal vez puede ser el ejercicio, tal vez puede ser todo junto. Entonces, cada quien deberá hacerse un autoanálisis para ver cómo gestiona ese estrés. Entonces, el estrés es real y ese es el que muchas veces nos nubla por esta reacción bioquímica que ocurre en nuestro cuerpo, que nos nubla de ese cerebro racional que no nos permite decir simplemente, ok, ¿sabes qué? Después te doy una respuesta, o no es el momento adecuado para hablar, porque también hay momentos adecuados en el día a día. No todo momento es para pensar o para dar una respuesta ¿me explico? Entonces, es allá donde justamente debemos de conocernos. Lo primero que tiene que hacer el ser humano es hacerse un autoanálisis. Identificar en qué uno está fallando dentro de uno mismo como tal. Tal vez el pico de ansiedad ocurre en la mañana para muchas personas, tal vez ocurre en la noche porque estás pensando en cómo va a ser el siguiente día, porque todo el mundo tiene actividades diferentes. Entonces, más bien es hacerse un autoanálisis, ver qué desencadena esas situaciones de estrés. No permitir que el estrés te carcoma en el día a día, porque el estrés, aunque ustedes no lo crean, el estrés mata. Mata. Exacto. Entonces, es allá donde hay que ir y saber gestionarlo de una mejor forma. No es fácil, por supuesto que no es fácil, pero hay que identificarlo como esa situación que probablemente en el día a día te come la mente y te hace pensar de más, y es allá donde hay que saber gestionarlo a través de las diferentes herramientas que podrían existir, Ketty. Así es, Vicente. Yo he escuchado esa frase que dice el estrés mata, ¿no? Supongo que sea cuando la persona está llena de cortisol, no ha podido gestionar su estrés de ninguna manera, se ha dejado llevar por las situaciones difíciles de la vida, de trabajo, familia, en fin, como tú dices, todos tenemos problemas, dificultades y eso lo vivimos a diario porque ninguna familia, ningún ser humano deja de cargar con estas cosas tan pesadas en la vida. Entonces, el estrés se lo puede sobrellevar con muchas actividades también. Y una de las que tú dijiste y marcaste muy bien es el deporte, ¿verdad? La meditación, leer un libro, por momentos hasta desconectarse de todo, ¿no? Hasta de las redes sociales, de las llamadas telefónicas, de las amistades, y dedicarse un tiempo como para poder reflexionar y tomar conciencia, diría yo, de qué es lo que está pasando dentro de nosotros, porque esto lo sentimos, somos seres humanos, somos de carne y hueso, aquí nadie es perfecto, no tenemos la última palabra y estamos aprendiendo y conociendo estas herramientas que nos ayuden a ser mejores interiormente cada día. Pero en Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos. O sea, no tenemos que preocuparnos, aunque mucha gente quiere saber qué es lo que va a pasar el día de mañana y quiere adivinarlo. Y eso es lo que produce el estrés, esa ansiedad de saber qué es lo que va a suceder el día de mañana. Pero dice la palabra bien claro, que por nada estéis afanosos, sino que sean reconocidas nuestras peticiones delante de Dios. Confiemos también en que Dios tiene el control de todo y también de nuestras vidas. En toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces también tenemos que confiar. Esa parte espiritual nuestra tiene que estar muy, muy desarrollada, tiene que estar muy en comunión con Dios para que eso también nos ayude, ¿no? Aparte de las otras actividades que también podemos realizar en el día.
¿Por qué el estrés tú crees que puede hacernos reaccionar, aunque tal vez estemos redundando en lo mismo, pero aquí hay cosas claras? Entonces, ¿por qué tú crees que podemos estar reaccionando con enojo, con miedo, con desesperación en muchos casos? Porque he visto personas que sí reaccionan de esa manera cuando ya el estrés sobrepasó todos los límites. Claro, claro. Lo que pasa es que el estrés te puede provocar no dormir. Y ya de por sí no dormir es no drenar todas las sustancias que están dentro de nuestro cerebro, pues, ¿no? Y esto lo habla ya la ciencia, ¿no? El dormir, el descansar es totalmente una herramienta que tiene el ser humano para desintoxicarse al nivel cerebral de lo que ocurre en su día a día. Entonces, el estrés te puede provocar no dormir, te puede provocar ansiedades y eso te conlleva a tal vez, muchas veces a comer de más, tal vez a gestionarlo a través del cigarrillo, o muchas personas a través del alcohol. Entonces hay un desequilibrio total dentro de los componentes bioquímicos del ser humano como tal. Entonces eso de ahí, sumado a no saber gestionar estas emociones, conlleva a realizar situaciones que posteriormente estaríamos tal vez arrepentidos, ¿no? Entonces, frente a eso, lo primero es no minimizar el impacto que tiene el estrés dentro de nuestras vidas, porque es de verdad que tal vez para muchas familias o para muchas personas que nos están escuchando, Latinoamérica tiene una realidad innegable, ¿verdad? Es el del día a día, ver cómo nos ganamos el pan de cada día. En algunos de los casos es gestionar de dónde habitamos, de dónde vivimos, porque tal vez es un barrio conflictivo, tal vez es ver cómo llevo a mi hijo a la escuela y una serie de cotidianidad, ¿no? Que cada uno de los que nos están escuchando lo pueden ir revisando dentro de sí mismo, ¿no? Entonces, este estrés evidentemente tiene un impacto directo en las relaciones familiares. Esas relaciones familiares que están llenas de emociones. Las relaciones familiares están llenas de emociones. Un día estás ansioso porque no llegas a la cuota del arriendo, otro día estás triste porque no te dieron el ascenso que tanto esperabas, un día estás sumamente feliz porque llegaste a las cuotas de las ventas o vendiste lo que querías como tal. Entonces, eso, el estrés más ese choque de emociones es donde evidentemente tenemos que ir gestionándolo desde el cerebro racional como tal. Y por ejemplo, acá Cintia Leticia Orozco nos dice la comunicación es súper importante. Y sí, por supuesto que la comunicación es sumamente importante y es sumamente importante porque es parte de esa doble vía que debe de existir, porque es evidente que si estás estresado, tal vez dentro de tu círculo familiar, como te conocen, saben que no es un buen momento, por ejemplo, para decidir algo que ocurre dentro del entorno familiar. Entonces, la comunicación es la herramienta más importante que tiene el ser humano, la más primitiva y la más importante que tiene el ser humano. Y esto evidentemente es gestionado a una buena, a un buen cerebro racional, tendríamos lo más óptimo. Entonces, el estrés existe, el estrés está ahí, el estrés es parte de la cotidianidad, pero el estrés no nos puede consumir como ser humanos porque, como habíamos dicho, el estrés sí mata. Entonces, es justamente buscar esas herramientas que permitan disminuir eso de ahí, invitar al cerebro racional para tomar decisiones dentro de los entornos familiares, laborales y sociales. Pero yo también pienso, Vicente, que no podemos asumir toda esta carga solos cuando nos sintamos de esa manera. Como dice Cintia, es la parte de la comunicación. El problema es cuando sentimos que estamos solos y que no podemos cargar con más peso. Entonces ahí es donde viene la depresión, viene la ansiedad y creemos que todo es nublado, todo es gris, que el panorama se vuelve gris y tomamos acciones equivocadas también en esos momentos, ¿no? Pensando
que no podemos recibir ayuda, que no podemos de pronto buscar una persona cercana que nos dé orientación, que nos dé consejería, etcétera. Entonces, esta situación es para ponerse a pensar un poco y decir, bueno, si yo estoy pasando por estos momentos, tengo que buscar ayuda. O sea, no callar, manifestar, dar a conocer lo que estamos viviendo es muy importante en estas circunstancias también. La comunicación. Sí, por supuesto. Además, el círculo de apoyo es importante, ¿no? Familiar, sobre En el día todo, a ¿no? día, sí, Sí. correcto, correcto, correcto. El círculo de apoyo es sumamente importante en la vida del ser humano. El ser humano es un animal social, ¿ya? Y bajo esas circunstancias es evidente que siempre debemos estar prestos para escuchar a alguien. Tal vez no tenemos todas las herramientas para llevarlo de una forma un poco más profesional, porque para eso existen los profesionales de la salud en este aspecto psicológico, psiquiátricos y todo aquello. Pero créanme que muchas veces puede ser trascendental tan solo prestarle atención a alguien que está pasando por esas nubes grises, por ese entorno tal vez abrumador y que de pronto necesita ser escuchado, necesita sentirse parte de esa dinámica social, familiar como tal, ¿no? Entonces, a veces con poco podemos hacer mucho, ¿no? Y tan solo sentarse a escuchar a alguien que puede estar pasando por estas situaciones. Ya evidentemente el tema de la gestión requerirá sin duda alguna una ayuda un poco más profesional dependiendo de la profundidad del problema o del dilema que se encuentre esta persona. Pero escuchar también a veces puede servir de mucho y ahí es donde evidentemente los círculos sociales o esta red de apoyo es sumamente importante, ¿no? Exactamente. Pero cuando ese estrés está en su máximo potencial y perdemos el control, ¿verdad? ¿Cuáles serán esas señales que nos indiquen que hemos perdido el control sobre nuestra vida, sobre nuestras situaciones, sobre el día a día que vivimos? ¿Qué crees tú? Bueno, en realidad hay diferentes manifestaciones, ¿no? Tal vez cuando alguien está sumamente irritable de forma permanente, es cuando probablemente el estrés haya ganado la batalla, tal vez cuando las personas no pueden conciliar el sueño y como habíamos dicho, el sueño es sumamente importante en la cotidianidad, en el día a día. Hay personas que incluso por el propio estrés de pronto pasan por cuadros depresivos donde se aíslan de los entornos familiares, de los entornos sociales. Entonces, hay diferentes manifestaciones dependiendo de cada una de las personas. Lo importante siempre va a ser que exista un tema de, primero, un autoanálisis, ¿no? De que, a ver, no estoy durmiendo lo suficiente, qué es lo que me preocupa, qué es lo que pasa. Probablemente tenga identificado el problema. Y créanme que no hay problema que no pueda ser solucionado. Hay a veces que son más complejos que otros, sí, indiscutiblemente, ¿no? Pero si se cuenta con una red familiar, con una red de apoyo de amigos, todo puede ser un poco más llevadero. A veces cuesta más, a veces cuesta menos, pero sin embargo todo podría ser llevadero. Entonces, frente a eso, la manifestación del estrés se da de diferentes formas. Entonces, tal vez cuando se llega a la casa y simplemente uno está irritable con todos los miembros de la familia, y puede ocurrir de vez en cuando, pero no de forma permanente. Y ahí eso es un síntoma de que evidentemente hay algo que te perturba diariamente y que hay un estrés diario y que eso precisamente no te va a permitir mejorar los lazos familiares o continuar con tu dinámica familiar de apoyo, de amor, de comprensión dentro de los entornos familiares. O tal vez el tema de, ¿sabes qué? Estoy menos productivo o no puedo dormir o simplemente no quiero saber de nadie. Entonces, sí, este estrés tiene un impacto directo en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, en nuestras vidas como seres humanos.
y la manifestación va a depender de cada uno. Por eso es importante el autoanálisis, pero también es importante esa red de apoyo, porque evidentemente si una persona no es normalmente irritable y de pronto muestra esta irritabilidad, probablemente pase algo, y ahí es donde viene el esposo, la esposa, los hijos o los amigos, en las cuales te permitan ser escuchado y te permita hacer esta gestión del estrés y buscar una solución. Dos cabezas piensan mejor que una, y bajo esa lógica y ese axioma es evidente que dos personas podrían hacer mejor frente a un problema que probablemente esta persona se termina de estar ahí dentro de este cubo sin salida. Entonces, es una invitación de dos vías, ¿no? Revisar uno mismo qué es lo que muchas veces podría desencadenar ese estrés, gestionar ese estrés, tal vez, como tú decías, a veces ni siquiera es que se necesita salir de la casa, hacer ejercicios, por ejemplo, yo lo gestiono así. Probablemente a algunas personas sería un poco desconectarse de esa cotidianidad, de esto que día a día nos muestran las noticias, que día a día vemos en redes sociales. Tal vez a otras personas simplemente la meditación, una lectura. Entonces, buscar esa herramienta. Y posteriormente también es una invitación a quienes estamos dentro de los entornos sociales y familiares, a escuchar, a observar, a revisar qué pasa con la persona que está a nuestro lado. A veces es tanto esta vida acelerada que vivimos, que a veces dejamos de vivirla. ¿Y por qué digo estoy aquí? El dejar de vivir es desconectarse incluso de lo que más amamos, de los hijos, es desconectarse de la familia, es desconectarse de los amigos. Entonces, más bien hay que vivirla. Hay que vivir esta vida y no permitir que el estrés nos gane, saber gestionar nuestras emociones, estas emociones que más bien nos permitan fortalecer lazos, el amor, la comprensión, el escuchar, el estar atento. Entonces es a eso que debemos de hacerle frente a esa cotidianidad rápida que vivimos, con tomarnos un momento para nosotros y para nuestros entornos, ¿no? Así es. Yo más bien le agregaría aquí al ser humano, al hombre en general, hablo como especie humana, el dominio propio, porque yo creo que sin autocontrol quedamos expuestos totalmente a ser muy vulnerables. Entonces el dominio propio es muy importante en la vida, en nuestras acciones. No dejarnos gobernar básicamente del aspecto emocional. Sabemos que tal vez decirlo es fácil, que estando en esas circunstancias es muy difícil, porque si bien es cierto, hay personas que lo han vivido y lo han pasado, y que esas circunstancias los ha llevado a consecuencias extremas, porque las emociones las podemos tener en un minuto, en un segundo, pero las consecuencias son para toda la vida en muchas ocasiones. Entonces, el dominio propio es lo que debe de primar sobre nosotros, basándonos en Proverbios 25-28, donde dice que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea que si al caballo que tenemos en el establo le quitamos las riendas, ese caballo sale totalmente disparado y sin rumbo, pudiendo causar mucho daño, ¿verdad?, en su camino. Igual es el hombre. Si no tenemos ese autocontrol y ese propio dominio, estaremos como ese animalito haciendo a nuestro paso prácticamente como que fuera un huracán, mucho daño. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Qué podemos hacer en este momento entonces para poder detenernos un poquito y poder dejar, antes que nada, de reaccionar impulsivamente? Vicente. Sí, es que lo que tú mencionas es real, Ketty, justamente por ahí va la respuesta, ¿no? El conocerse.
resulta irónico que a veces el ser humano ni siquiera pueda hacer ese ejercicio de autoconocimiento como tal, ¿no? Y en realidad eso es lo primero que debería de existir como tal, ¿no? Ya cuando uno entra a una vida adulta, probablemente, porque cuando uno es niño o es adolescente, evidentemente que no se cuenta con todas las herramientas, pero por lo menos cuando uno ya va con el pasar del tiempo adquiriendo más experiencia, más vida, más herramientas, uno lo primero que debe de pararse es a autoconocerse, ¿no? Entonces, es frente a eso donde hay que de pronto apuntar a conocerse uno mismo y ver cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son esas situaciones que de pronto a uno lo desencajan y cómo gestionarla, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, desde mi propia experiencia, ¿no? Tal vez el dominar ciertos impulsos que muchas veces estaban dentro de mí, incluso permitidos, resulta que ya uno cuando se conoce es evidente, ¿no? Que hay que ir mejorando. Y es allá donde es una invitación a todas las personas que nos están escuchando de que precisamente se conozca un poco más de lo que queremos para nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, me estoy inventando, tal vez hay una persona que nos estén escuchando que producto del estrés recurra a los alimentos o a la bebida, saber de que evidentemente todo en exceso es malo, de que tengo que autocontrolarme por mi salud, porque quiero ver a mis hijos crecer, porque quiero compartir más tiempo con mi familia, porque el alcohol probablemente provoque un accidente de tránsito y que las consecuencias van a ser fatales. Entonces, es conocerse, es buscar esas herramientas a través de los diferentes aspectos y es buscar ser cada día mejor. Si uno de pronto cada día se pone una meta no imposible, porque, por ejemplo, me estoy inventando a las personas que de pronto tienen sobrepeso, dice, ¿sabes qué? Desde hoy en adelante voy a bajar porque es una meta. No es necesario que de la noche a la mañana bajes 30, 40, 50 libras, no. Es todos los días con tus hábitos, con tus decisiones, a lo mejor dejar un poco las gaseosas, a lo mejor dejar un poco el azúcar, a lo mejor dejar un poco el carbohidrato, y ya con el pasar del tiempo vas viendo un poco los resultados. ¿Qué es lo que quiero decir? No es necesario cambiar de la noche a la mañana. El autoconocerse es el primer paso. Pero para llegar a las metas que uno quiera, no es necesario hacerlo de la noche a la mañana. Es un proceso y hay que amar el proceso. Y ese proceso justamente lo vamos viviendo con altos y bajos. Ese proceso lo vamos viviendo con tal vez, y no desanimarse, tal vez tú lo quieres gestionar a través del gimnasio y no vas 2 días producto de tu trabajo, pero no te desanimes. Tienes 3 días más a la semana para acudir. Entonces, es un poco eso de ahí, ¿no? Es una invitación a conocerse, a ver qué es lo que desencadena en nosotros esas angustias, ese estrés, esa situación que probablemente está mal gestionada y es autodominarse, tomar las riendas, como tú decías, y volver a encajar a la meta, al resultado que yo quiero obtener a lo largo de la vida. Y no solamente lo hablo desde el aspecto físico, lo hablo desde el aspecto espiritual, ¿no? Un día de meditación, un día de leer la Biblia, un día de acercarse más a nuestro Creador. Entonces, desde las diferentes formas para poder justamente gestionar eso de ahí que muchas veces nos impide ser mejores cada día. Así es. Y eso de proceso es muy importante porque muchas veces desconocemos que estamos viviendo un proceso y no sabemos por dónde seguir, qué rumbo tomar cuando estamos viviendo un proceso.
pero ese proceso trae etapas. Son las emociones, esa pausa que nos debemos de tomar. Esa pausa yo diría que es el autocontrol. Ahí está el autocontrol, cuando te tomas la pausa para poder gestionar, meditar y poder ir formulando lo que continúa. Entonces luego viene el pensamiento y después viene la decisión que voy a tomar y al final la acción. Entonces ese también es el proceso de orden mental, que nos ayuda a poder gestionar todo el tipo de problemas que tenemos. Entonces, esto es importante recordar. Las emociones están ahí, siempre. Tomarnos esa pausa, ese descanso, que es el autocontrol, luego viene el pensamiento, la decisión y la acción, ¿no? Entonces, eso sería parte también de todos los procesos que vivimos, o sea, aplicarlos dentro de todos los ámbitos de nuestra vida. Si estamos en problemas laborales, si tenemos un problema familiar, si se nos presentó un problema de otra índole en otro lugar, en fin, con todo lo que concierne a nuestra vida. Y hay estrategias prácticas que sí las podemos poner también en práctica todos los días. Por ejemplo, la pausa que dijimos hace un momento, el respirar conscientemente también nos ayuda mucho. La respiración ayuda enormemente. Ponerle nombre a lo que estamos viviendo, pasando, o sea, no dejarlo o pasarlo inadvertido, sino que decir, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? No, yo me estoy enojando muy seguido, de pronto no estoy dando importancia a esta parte de la familia, de mi vida, del día a día. O sea, como que ahí viene la reflexión, ¿no? Y preguntarte también, bueno, ¿qué es lo que está provocando esta reacción? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y examinar nuestros pensamientos también. Aprender a retirarte temporalmente cuando haya que retirarse. Sí nos podemos dar un descanso en muchas de nuestras actividades. Y también a orar antes de responder. Eso es muy importante. A veces recibimos agravios verbales que no nos gustan, lógicamente, que nos molestan, que nos ubican en otra parte en ese momento, pero toca respirar, toca poner en práctica esto y antes de responder, mirar arriba y decir, Señor, dame la respuesta correcta para no poder o no hacer un problema de una situación tal vez pequeña. Entonces, eso también, todo eso es madurez emocional, madurez espiritual, pero que encierra el día a día nuestro, ¿no? O sea, de nuestras vidas. Y yo diría también que la respiración, como mencioné, eso nos ayuda grandemente, la oración y la pausa. Ahora, desde la perspectiva bíblica, vamos a ver qué principios nos ayudan a dominar nuestras emociones y a actuar con sabiduría. Hay muchos en la Biblia. En primer lugar, Dios no nos pide dejar de sentir. Eso es humano, eso es natural y eso lo pasamos todos los seres humanos, los seres vivos, nosotros, el hombre. Sino también someter nuestras reacciones a Dios, a la verdad y a la sabiduría. Porque tenemos que pedir sabiduría, tenemos que pedir discernimiento, pero todo eso es un conjunto. O sea, nada está aislado, nada puede ir solo. Guardar el corazón. En Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guardar nuestro corazón de los malos sentimientos, de los malos pensamientos, de malas obras que tal vez tengamos en mente, pero que a veces queremos poner en práctica o hacerlo. O sea, tenemos que guardar nuestro corazón de los daños, de las maldades que podamos recibir, de las palabras hirientes y todo. No reaccionar impulsivamente, ¿ya? Renovar nuestra manera de pensar, siempre debemos de renovar y practicar el dominio propio como mencionaba anteriormente. Todo eso va tomado de la mano a la inteligencia emocional, al control de las emociones
y a nuestros hábitos, buenos hábitos que tengamos que practicar para fortalecer también el autocontrol y la salud emocional. Entonces, si queremos resumir esto, Vicente, en poquitas palabras, todo lo que hemos conversado, ¿qué le dirías a nuestro público? Precisamente transformando la mente, sanando el corazón. Y es ahí donde hay que apuntar, ¿no? Transformando la mente es darle la importancia a la gestión de nuestras emociones. Transformando la mente es saber de que evidentemente no todos los días vamos a estar sonrientes, pero que tenemos las herramientas, que podemos adquirir esas herramientas para que ese cerebro racional pueda de pronto salir avanti sobre el cerebro emocional y tratar de herir lo menos posible a nuestro entorno. Porque de esa forma es donde vamos sanando el corazón de todas las cosas que nos han ocurrido en la vida, ¿no? Nosotros somos un producto de un cúmulo de experiencias, buenas, malas, no tan buenas, no tan malas, y es justamente donde hay que irlas sanando, porque esto es un ciclo, ¿no? Mientras transformo mi mente con las herramientas de la gestión de las emociones, voy sanando el corazón mío y de mi entorno. Y frente a eso, nuevamente el ciclo continúa otra vez. Entonces, ¿qué es lo que podría decirle a las personas en breves palabras? Hay que transformar la mente para sanar el corazón. Así es. Y todo esto va a redundar sin duda alguna en nuestras familias, en nuestros hijos. Pero antes de llegar a ellos, primero tenemos que cambiar nosotros para poder tener esas herramientas que ayuden a nuestra familia. Yo quiero agradecerte profundamente en este día por la ayuda que nos has brindado, por despejar muchas incógnitas también y poder haber sido ayuda para las personas que nos están escuchando y poder dar herramientas que ayuden a una mejor vida y estabilidad emocional. Yo te agradezco mucho, Vicente, y espero compartir contigo en otro momento. Gracias a ti, Ketty, gracias a Radio Sí Se Puede. En realidad ha sido un espacio bastante interesante. Es muy poco el tema del tiempo, porque de esto se puede hablar mucho. Sin embargo, estoy convencido de que cuando se llega a una persona y que esa persona tome las riendas de su vida, es hacer bastante, no solamente por esa persona, sino también por todo su descendencia y todo su legado. Estos espacios son sumamente importantes porque vivimos en un mundo tan acelerado que en el día a día de pronto llenan los titulares muchas cosas económicas, políticas y una serie de cosas que a veces ni siquiera nos tomamos el tiempo para respirar de una forma adecuada, como tú bien lo mencionabas. Entonces, estos espacios para mí son espacios donde se aporta con un granito de arena desde la propia experiencia mía, desde la propia experiencia tuya, desde la propia experiencia de los invitados, que permita llegar a más personas para que se tomen un momento de reflexión y puedan cambiar sus vidas. Gracias, Vicente. Y agradezco también a todas las personas que nos han escuchado en esta mañana en Sí Se Puede Radio, transformando la mente, sanando el corazón. Y los invito el próximo día lunes a las 9 de la mañana, hora California, para poder conectarnos una vez más con otro tema muy interesante, las emociones. Muchas gracias y buenos días. Buenos días. Chao, chao.